Bueno, buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Paula Berlier, yo soy miembro del Comité del Cardiólogo Joven y del Comité de Enfermedades Cardiovasculares en la Mujer. Esta noche vamos a dar un webinar titulado Prevención cardiovascular en la mujer en la edad fértil, decisiones en el consultorio, donde tenemos unas charlas bastante interesantes. Antes de comenzar, la voy a presentar a la secretaria y la persona que me va a acompañar esta noche, que es Silvana Sandrigo, médica cardióloga, diplomada en enfermedades cardiovasculares a la mujer, miembro del Comité de Enfermedades Cardiovasculares a la Mujer. Hola, buenas noches a todos, gracias por estar. Y bueno, vamos a presentar en primer lugar, porque tenemos tres charlas súper interesantes, vamos a presentar a la doctora Lorena Brocal. Ella es médica cardióloga, expresidente del Comité de Enfermedades Cardiovasculares de la Mujer y actual presidente del Comité de Salud Ambiental y Prevención Cardiovascular. Ella es además una reciente diplomada en enfermedades cardiovasculares de la mujer y va a abordar el tema de hipertensión en mujeres jóvenes, cómo y cuándo tratar. Adelante, Lore. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a ver si puedo compartir mi pantalla. ¿Se ve? ¿Me Sí, están pudiendo ver? ¿Sí? Sí, Bueno, sí. quiero decirles, a ver, ahí va. Quiero decirles que la hipertensión arterial en la mujer joven, además de cómo y cuándo tratarla, ha sido una ventana de oportunidad para mí, no solo en el desafío de esta charla, en el desafío que significa la hipertensión arterial en una mujer joven y sobre todo en este plantel en el que seguramente hay muchos cardiólogos jóvenes y a medida de estos minutos que pasen vamos a tratar de enfocar esta guía de diagnóstico y tratamiento con una mirada diferente, abriendo la ventana de oportunidad que vamos a tener en estos próximos minutos. Así que quiero contarles que vamos a hablar sobre las mujeres en edad reproductiva entre los 15 y los 44 años, o como bien define la Sociedad Europea, entre los 18 y los 40, que la prevalencia empieza y está aumentando, más allá de que es un poco menor en las mujeres que en los varones hasta la quinta década de la vida, son el grupo en el que peor control tenemos. Las mujeres tienen mayor incidencia de hipertensión arterial de bata blanca y de aquellas que son usuarias de anticonceptivos orales, casi el 5% desarrollan hipertensión arterial. Por lo cual, vamos a empezar mostrándoles este gráfico y solamente todos lo conocemos, es parte de nuestra definición de hipertensión arterial del consenso argentino. Quiero que nos grabemos la línea. Hay una línea finita, creo que no la voy a poder marcar acá. Hay una línea finita entre la presión arterial limítrofe y la hipertensión arterial y es tan finita que demarca que el 50% de la carga de enfermedad atribuible a la presión arterial, como es el infarto y el ACV, están por debajo del umbral de diagnóstico de hipertensión arterial, por lo cual tenemos que afinar nuestra mirada en el diagnóstico, sobre todo de las mujeres en la etapa joven. Para hacer el diagnóstico, lo primero que tenemos que hacer es empezar a preguntarnos. Y entonces quiero que repasemos esta lista, no la vamos a leer todas, creo que la mayoría lo tiene en su mente. En general, siempre nos recordamos y les preguntamos a nuestros pacientes sobre el tiempo de evolución, aquellas preguntas que nos orientan hacia sus factores de riesgo, los síntomas que pueden orientarnos al daño de órgano blanco, la hipertensión arterial secundaria, tan frecuente en esta etapa, que tenemos que descartar. Pero quiero que nos llevemos hoy este mensaje. La carga de enfermedad global, la epigenética, ha demostrado que es responsable del 80% de la carga de enfermedad. Entonces, por favor, no nos olvidemos en el interrogatorio de nuestras mujeres jóvenes hipertensas, indagar sobre sus hábitos, el ambiente, el completo entorno que las rodea, cómo duermen, cómo se alimentan, con quiénes se juntan, cuánto se ríen, cuánto contacto con la naturaleza. Todas estas preguntas deberían empezar a estar en nuestro interrogatorio cuando tenemos en nuestro consultorio a una mujer joven. La guía europea también lo muestra de diferentes maneras, nos hace hincapié en este 80% de la influencia de nuestro entorno, lo aborda desde los aspectos genéticos, el ambiente, sus costumbres o hábitos y la fundamental influencia del espacio socioeconómico y psicosocial en nuestras mujeres.
Una vez que hicimos el diagnóstico y el interrogatorio, perdón, y teniendo en cuenta que vamos a utilizar muchas herramientas de diagnósticas que ya conocemos, voy a nombrar en las mujeres en la etapa joven fundamentalmente el monitoreo ambulatorio de presión arterial, que ha marcado en esta etapa una gran diferencia con respecto a la predicción de daño de órgano blanco y de enfermedad cardiovascular establecida posterior. Este gráfico también lo conocemos, son medidas que tenemos que tener en cuenta. Vamos a usar equipos validados que controlen la presión entre 15 y 30 minutos durante el día, un poco más espacio a la noche y sobre todo prestar atención a que los registros superen el 70% de los que son fidedignos para nosotros. ¿Y por qué digo el mapa? Porque nos va a ayudar a descartar esta hipertensión arterial de bata blanca, a desenmascarar la hipertensión arterial oculta y sobre todo para dejar de sobre o subtratar a estas mujeres. Esta tiene que ser una herramienta fundamental de diagnóstico en las mujeres jóvenes. Luego nos vamos a enfocar en los potenciadores de riesgo. En las guías, en las nuestras, en las europeas están, y en las guías de enfermedad cardiovascular en la mujer también, la diferencia que hay entre los factores modificadores que tienen que ver con nuestro propio género y los compartidos con los hombres. El fundamental hincapié en los factores que tienen que ver con nuestros procesos ginecológicos y con el estado del embarazo, aquellos con hipertensión arterial, gestacional, la diabetes, la preeclampsia, el parto pretérmino, el aborto. Todos estos factores sabemos que influencian y son potenciadores del riesgo cardiovascular únicamente en las mujeres, los compartidos los tenemos ahí, no los voy a nombrar a todos porque quiero que hagamos hincapié en esos otros nuevos modificadores que son parte del consenso argentino de hipertensión arterial y a los cuales creo que en los últimos años le estamos empezando a prestar un poquito más de atención. La inflamación, sobre todo la inflamación crónica de bajo grado, representa una de las mayores cargas en el último tiempo como modificador de riesgo cardiovascular. Tenemos una medida para medirlas, valga la redundancia, que es la proteína C reactiva ultrasensible. Cuando el valor supera los 2 miligramos por litro, se modifica nuestro riesgo cardiovascular, así que hay que empezar a pedirla en nuestro examen de rutina. El estrés psicosocial, como lo hemos nombrado en algunos aspectos, sobre todo en las mujeres, afecta su posición social, la disparidad de sus ingresos, la educación, las condiciones de empleo, porque toda su educación y sus sentimientos van a modificar no solo en sus hábitos de vida, sino en los que lleve adelante para llevar a cabo las tareas domiciliarias, de cuidado de sus hijos, de la familia, e influye de esta manera también ella misma en su entorno. La calidad del sueño, independientemente del riesgo que tienen aquellos pacientes que tienen síndrome de apnea obstructiva del sueño, el insomnio y el sueño no reparador han sido nombrados potenciadores de riesgo cardiovascular. Todos debemos recordar que es una etapa fundamental de nuestro día en el cual sobre todo se regula nuestra variabilidad de la frecuencia cardíaca. Por otro lado, la polución ambiental se ha demostrado en el último tiempo que aquellas partículas menores de 2.5 micras son altamente nocivas para nuestro organismo, para nuestro sistema cardiovascular, así como los metales pesados en todos sus aspectos y en todas sus diferentes calidades han demostrado como factor común de efecto cardiovascular la hipertensión arterial. El arsénico, por sobre todo, que también contamina el agua que consumimos, en los últimos años el ruido, sobre todo el entorno, el efecto de la luz, sobre todo del impacto de la luz azul durante la noche, se han ido sumando a la polución ambiental, demostrando daño y aumento del riesgo cardiovascular en todos nosotros. Por último, los alimentos seleccionados, como son los azúcares refinados y los ultraprocesados, los ricos en grasas saturadas, también generan a la larga esta inflamación crónica sistémica que determina el aumento del riesgo cardiovascular. Entonces creo que una vez que podemos tener en cuenta todos estos potenciadores e incluirnos en nuestra evaluación, no nos va a quedar otra, por favor, de descartar la hipertensión arterial secundaria en las mujeres jóvenes, es indicación clase 1. Podemos usar cualquiera de los gráficos que encontramos en los que nos vamos a ir orientando un poco por edades, dependiendo de nuestra paciente, pero en general los más comunes en la mujer joven tienen que ver con el uso de anticonceptivos orales, la enfermedad renal crónica, el hiperaldosteronismo primario, el síndrome de ovario poliquístico y la displasia fibromuscular. No es el objetivo de esta charla, pero vamos a abordar los métodos diagnósticos, sobre todo de cada uno de estos factores potenciadores. Una vez que pudimos hacer la anamnesis, los exámenes y orientar a nuestra paciente,
en cuál va a ser más o menos su riesgo, porque les digo más o menos y ya vamos a hablar más adelante por qué, vamos a usar una estrategia más. Son aquellos métodos complementarios que nos van a permitir analizar la evidencia de enfermedad subclínica. El ecodoppler vascular, sobre todo con las medidas del espesor medio-intimal, la velocidad de onda de pulso y para los europeos también la tomografía computada, nos van a sumar valor, sobre todo en aquellas pacientes de riesgo moderado. Y quiero hacer una mención a cuáles son las escalas de riesgo, los scores de riesgo que podríamos usar en nuestras mujeres jóvenes. La mayoría contemplan a mujeres entre 40 y 75 años. Y entonces, ¿qué hacemos? Puse este ejemplo que me parece el más práctico, el más nuestro, más allá de eso. Es un gráfico súper sencillo que nos va a mostrar todos los factores que estuvimos analizando, no solo el grado y el nivel de presión arterial, la cantidad de factores de riesgo, el daño de órgano blanco y las enfermedades preexistentes, sino que a través de esta lista simple podemos ubicar a nuestras pacientes y en aquellas que estén en este cuadradito amarillo de riesgo moderado, utilizar todos los potenciadores de riesgo cardiovascular que hemos encontrado. Una vez que sepamos dónde está nuestra paciente, lo primero que tenemos que hacer es hacer cambios en su estilo de vida. El tratamiento farmacológico durante años tuvo estas dos visiones, el tratamiento médico, perdón, el farmacológico y el no farmacológico. Pero en los últimos tiempos la intención es poder llevar el tratamiento y la visión de nuestros pacientes a una atención centrada en el paciente. Esto se refiere a la actitud del profesional, que está alineado estrechamente con las necesidades del paciente. Esto es una mirada nueva que viene cambiando en los últimos años, en los cuales nuestros pacientes deberían empezar a convertirse en asientes y ser responsables de su cuidado personal. Es a través de esta nueva intención de tratar que debemos nosotros potenciar este poder de cada uno de nuestros pacientes en hacerse responsables de su vida y sobre todo de su estilo de vida. Es por eso que en los últimos años, y ya lo vemos en las guías también, se le está dando un estado especial a esta valoración del estilo de vida. Ya no nos están pidiendo que demostremos con ensayos clínicos aleatorizados la eficacia en la reducción de los eventos cardiovasculares a través del descenso de la presión arterial para alcanzar las recomendaciones clase 1. Y entonces, si no tenemos tantas exigencias, no deberíamos esperar para poder indicar y empoderar a nuestro paciente para cambiar su estilo de vida, sobre todo en las mujeres. En las mujeres el liderazgo de cuidado histórico las potencia, porque hace que cuando nosotros podamos convencer a una mujer de que tome las riendas de su vida y mejora su estilo de vida para controlar su presión arterial, va a mejorar de esta manera la salud de todo su hogar. Es en este aspecto en el que la hipertensión arterial en una mujer joven es una ventana de oportunidad para todos nosotros. Y entonces nos vamos a hacer hincapié en los factores que puedan mejorar su estilo de vida y entre ellos, obviamente, el tratamiento no farmacológico. Este lo conocemos todos, sobre todo los primeros 6. El descenso de peso, la reducción de la ingesta de sodio, la actividad física, y hay unos 3 más que están agregados acá en la última guía y que me parecieron los más interesantes porque creo que son de los que menos conocemos. Es por eso que me voy a abocar un poquito a ellos, luego de que repasemos estos datos de los más conocidos. El índice de masa corporal debe bajar entre 20 y 25, el perímetro de cintura en 80, por lo menos lograr, en todo caso, que nuestros pacientes bajen el 10% de su peso inicial, reducir el consumo de sodio, aumentar el consumo o la ingesta de potasio entre 75 y 125 milimoles. El alcohol, me suena muy raro que podamos decir cesación tabáquica y no de alcohol, pero bueno, yo preferiría decirles que nada. Algunos pueden grabar esta cifra para poderlo limitar. Por otro lado, empieza a haber algunas recomendaciones que tienen que ver con nuestra alimentación, con la fibra dietaria que supere los 28 gramos por día en las mujeres y que se reduzca el consumo máximo de azúcares por lo menos al 10% del aporte total de energía. La actividad física no me voy a explayar porque nos va a llevar otra charla, pero por favor que todos nuestras pacientes salgan con la indicación de sus 150 minutos de actividad moderada semanal y por favor los 2 o 3 mínimos días de actividad de fuerza muscular. Hay que hacer mucho hincapié en reducir el NEAT, que es lo que llamamos ese tiempo en el que no estamos haciendo entrenamiento, que usemos escaleras, que usemos la bicicleta y que caminemos un poquito más allá de todo el entrenamiento.
Y ahora sí me voy a abocar, y espero no pasarme del tiempo, en el manejo de estos aspectos nuevos que tienen que ver, como dijimos, con la reducción del estrés, el mindfulness. ¿Y qué tiene que ver? Han demostrado estudios científicos, como dijimos anteriormente, no a gran escala, estos están en fase 2, han demostrado, han puesto un equipo de prueba a 8 semanas y aquellos otros de ejercicios de mindfulness y aquellos otros con tratamiento habitual un poco más potenciado de hipertensión arterial, y lo que mostraron, como vemos acá en las líneas celestes, lo que se adhirieron a la línea de mindfulness, que la reducción de la presión arterial fue entre 5 y 7 milímetros de mercurio. Eso es un montón y casi se equipara a lo que pueden hacer algunas drogas del tratamiento farmacológico, sobre todo la diferencia es que se mantuvo este descenso a los 6 meses y que en aquellos que bajaron menos en el grupo control, a los 6 meses encontraron un rebote. Este es otro estudio que simplemente lo traje a colación porque no solo va a mostrar la disminución de la presión arterial con las técnicas de mindfulness, sino lo que valoran fue la interocepción, la capacidad de los pacientes de detectar sus sentimientos, sus sensaciones, y sobre todo lo que hicieron fue probarlo asociado a la dieta DASH. Entonces, como vemos acá, otra vez en celeste, los que hicieron mindfulness, mejoró esta percepción, la interocepción. Descubrieron quienes realmente tenían hambre, quienes podían tener la capacidad de elegir alimentos saludables de mejor manera que aquellos en el grupo control. El efecto mayor se vio en aquellos pacientes que ingresaron con peor control de su presión arterial y peores adheridos a las dietas anteriormente. Y entonces, ahora voy a pasar a contarles un poquito sobre los prebióticos, porque estoy viendo que me estoy pasando de tiempo. ¿Por qué hay otra indicación de prebióticos y qué son? ¿Y de dónde salió todo esto? Lleva un montón de años. Hay en este metaanálisis 14 ensayos clínicos controlados con más de 15.000 pacientes. La reducción parece pequeña, 1,9 menos de 2 milímetros de mercurio para la presión arterial sistólica y menos de 1,5 punto para la presión arterial diastólica. Pero hay un montón de estudios y la mayoría, si bien individualmente no alcanzan a cobrar significancia, son efectivos, certeros y válidos en la reducción. A 8 semanas, este es un estudio corto, sobre todo con el uso de de dosis altas, con más de 10 unidades formadoras de colonias, sobre todo en aquellos que habían utilizado múltiples cepas, y con mayor efecto en pacientes diabéticos y los que tenían la presión arterial más alta. ¿Por qué quiero hacer hincapié en esto? Porque sobre todo podemos ver cuáles fueron los mecanismos probables en los que se descendió la presión arterial, y tiene que ver con la modulación del microbioma o de la microbiota, con los ácidos grasos de cadena corta que pueden eliminar nuestras bacterias, con el descenso de la inflamación y la afección del eje intestino-cerebro. Acá simplemente les voy a mostrarnos para que se graben y presten mucha atención a esto, pero tiene que ver con el efecto de todas estas sustancias que eliminan o que producen nuestra microbiota, que puede ser tanto un marcador como un efecto diana en el tratamiento de la hipertensión arterial. Los ácidos grasos de cadena corta, el acetato, el propionato, el butirato, en general disminuyen la presión arterial, los ácidos biliares también, asimismo como el sulfuro de hidrógeno. La serotonina puede aumentarla o disminuirla. Son todos productos que si trabajamos en nuestra alimentación, aumentamos la fibra, como lo dijimos anteriormente, utilizamos los probióticos y los prebióticos que están incluidos en aquellos alimentos que van a enriquecer a nuestra microbiota. Les vuelvo a repetir y lo voy a mostrar acá otra vez, el descenso puede ser probablemente de menos de 2 milímetros de mercurio, pero si lo sumamos a los otros, vamos a ir obteniendo resultados beneficiosos. Por último, la contaminación ambiental y el ruido. Acá hay un montón de evidencia, no solo cada vez más de cómo el efecto del ambiente, y como dije hace un ratito, de los metales pesados, sobre todo, aumentan la presión arterial. ¿Cómo hacemos para reducirlo en nuestros pacientes? Lo más fácil es el ruido, porque podemos tomar medidas, sobre todo a la noche, para bajar la intensidad de la luz, la intensidad del ruido ambiental y prepararnos a un mejor descanso, potenciando de esta manera varios de nuestros factores. El resto de la contaminación va a depender mucho de las cuestiones políticas, pero
los tóxicos que están metidos en los plásticos, en los alimentos ultraprocesados, en los paquetes, en nuestras ollas con teflón, sí podemos empezar a mostrarle a nuestras pacientes cómo de a poquito pueden irlo frenando en su ambiente familiar. Finalmente, y no voy a extenderme mucho más, el tratamiento farmacológico, ya lo hemos demostrado, tenemos que hacer un tratamiento personalizado, evaluando después el factor de riesgo, teniendo en cuenta los daños de órganos blancos, el deseo de una mujer de quedar embarazada o no y el acceso a métodos anticonceptivos seguros, siempre obviamente para evitar el uso de drogas como los inhibidores de la IECA y los ARA2 en aquellas que tengan deseo de tener un embarazo. Y podemos guiarnos de este cuadro que es bastante simple, en el cual vamos a preguntarnos si tiene daño de órgano blanco o no y si tiene acceso a métodos anticonceptivos seguros. Si es así, podemos usar IECAS y ARA2, y si no, vamos a pensar siempre en aquellas drogas que han estado demostradas que no tienen efecto contraproducente en el embarazo, como lo vemos acá, la alfametildopa, la betalol, la nifedipina, la amlodipina y el metoprolol también ahora en las guías nuevas. Después de estos, el perfil completo de fármacos para hipertensión arterial puede ser usado en todas nuestras mujeres, pero lo fundamental es que nos aboquemos a reducir la presión arterial independientemente del grupo de fármacos. No nos olvidemos que debemos buscar únicas dosis, con acción prolongada, con combinaciones de drogas, sobre todo desde el inicio, porque recordemos que estas pacientes son el grupo de peor control y que con peor cumplen las recomendaciones. Y sobre todo, por último, prestar atención a la condición socioeconómica de nuestro paciente. Finalmente, quiero decirles que la hipertensión arterial en las mujeres jóvenes es un enorme desafío y es por ello que debemos no solo ser exquisitos en nuestra capacitación, adaptar nuevas estrategias de valoración subclínica y potenciadores, sino también llevar nuestra práctica centrada en el paciente, abarcando la esfera completa del entorno que la rodea más allá de sus genes, convirtiendo a nuestras pacientes en asientes de su nuevo estilo de vida y empezar a recetar aire libre, naturaleza, abrazos, meditación y a cuidar su microbiota tanto como su corazón. Si logramos que una mujer joven tome el timón de su salud, ganamos por partida triple. Protegemos su corazón, sembramos hábitos cardioprotectores en su familia para el mañana y generamos un impacto en la comunidad y el ambiente a futuro. Por favor, no perdamos esa ventana de oportunidad. Gracias. Bueno, muchas gracias. Excelente, Lorena. Bueno, vamos a continuar con la siguiente charla. Está titulada Dislipemias en edad fértil, entre el riesgo y la planificación. Va a estar a cargo el doctor Valentín Ojeda. Él es médico cardiólogo, miembro del Comité de Cardiólogo Joven, Comité Saja Distrito Cuyo, y está de cardiología de FUSEMED de la ciudad de Mendoza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, perfecto. Muchas gracias por la presentación. Excelente la charla anterior. Así es que bueno, sigamos con edad fértil, sobre todo dislipemias en edad fértil. A ver si se me pasa. Ahí va, perfecto. A ver, la próxima, una breve introducción. Sabemos que la enfermedad cardiovascular es una de las principales causas de muerte en la mujer. Los esfuerzos comunitarios están centrados en controles médicos preventivos y adherencia a pautas saludables, y sabemos que a pesar de estos, la percepción de riesgo de la enfermedad cardiovascular en la mujer sigue siendo baja. Uno de los factores cardiovasculares vinculados a la muerte es la dislipemia, del cual me voy a abocar hoy, el día de hoy. Sabemos que la mujer atraviesa a lo largo de su vida distintas etapas, distintos ciclos en los cuales nosotros tenemos que estar abocados sobre todo a los estrógenos, sobre todo los estrógenos endógenos, que entre comillas le podemos dar cierto papel protector. Una de las partes más estudiadas dentro de las dislipemias es la menopausia, en la cual sabemos que el metabolismo glucémico, la distribución de grasa corporal, las dislipemias, entre otras, se ven alteradas, y principalmente en los niveles de colesterol LDL al nivel de la menopausia. Pero ¿qué pasa en la edad fértil? ¿Qué es lo que pasa antes de la menopausia? Una linda cantidad de tiempo. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Sabemos que nosotros el colesterol LDL está vinculado ampliamente por muchos estudios al aumento del riesgo cardiovascular. Y entre otras de las terapias, las estatinas, que son las que lideran el descenso del LDL, también lideran el descenso de riesgo cardiovascular comprobado en varios estudios.
Este es un estudio bastante lindo que me pareció bastante bueno ponerlo porque tiene 30 años de seguimiento en el cual se le midió en el 1992, por ahí aproximadamente, los niveles de PCR ultrasensible, LDL colesterol y LPA en las mujeres. Se vio que con al menos una sola toma y estratificándolo en grupos, estas pacientes tenían mayor o menor riesgo, así es que por lo menos una sola toma ya estaba vinculada a riesgo cardiovascular de las mujeres y era predictora a 30 años de eventos cardiovasculares. También sabemos que la lipoproteína se ve modificada a lo largo de las diferentes etapas de la mujer. Fíjense en la línea verde cómo en los niveles de colesterol LDL tienden a subir llegando a la menopausia, a la premenopausia, pero sin embargo la lipoproteína A puede verse aumentada antes de la menopausia entre mujeres de edad jóvenes, algunos estudios entre 30 y 50 años. El estudio anterior era un estudio argentino. Ahora, bien, ¿qué es lo que pasa con la lipoproteína A? Todavía falta en este grupo de mujeres definir cuál sería el valor de riesgo o cuál sería el nivel de riesgo en LPA. ¿Por qué? Porque hay series que demuestran que la LPA alta solamente sería factor de riesgo cuando tenemos niveles de colesterol total arriba de 220. Cuando siguen menores de 220, la LPA no ha demostrado aumento independiente del factor de riesgo a pesar de que esté alterada. Diversos estudios, muchos, han demostrado el valor de las estatinas, por ejemplo, para el descenso del colesterol LDLA y su disminución de riesgo cardiovascular total. Voy a poner de ejemplo uno, que es uno de los que mayor cantidad de mujeres tenía, el Júpiter, en el cual había rosuvastatina para descenso del factor de riesgo, o sea, de descenso de eventos cardiovasculares en PCR elevado, lo que podemos ver en 6.800 mujeres, reducción de eventos similar a hombres. Por lo tanto, es buena la terapia en este tipo de pacientes. Y este es un metaanálisis de 26 ensayos randomizados que incluye 170.000 pacientes. Fíjense cómo el sexo es independiente del, ¿cómo se llama?, de la disminución de los eventos cardiovasculares. Ahora bien, ¿qué es lo que tienen todos estos estudios? Que es el gran achaque que solemos tener en estas cosas, la subrepresentación. En este metaanálisis de 26 estudios, solamente el total de mujeres fue del 27%, del cual de todos los estudios, dos solamente superaron el 50%. Por lo tanto, la mayoría de estos estudios no representan bien a las mujeres y las conclusiones son subrogadas, o mejor dicho, traspoladas de hombres a mujeres. Y esto me pareció, la verdad, bastante más preocupante, más llamativo. Subdiagnosticadas, fíjense, este es un journal del American Heart en el cual vemos que mujeres y hombres con angina estable, o sea, mismos síntomas, las mujeres tenían menor probabilidad de recibir angiografía o el electrocardiograma de esfuerzo comparado a un hombre. Y esto también me pareció también bastante malo, es la aspirina. Se vio que la aspirina, las estatinas, los diferentes tratamientos, al momento del alta, menos del 73% de las mujeres tenían tratamiento, perdón, 73% recibían tratamiento, el resto no, a pesar de estar guiadas por guías. Y las estatinas también. Fíjense que al momento del alta, a pesar de ser necesarias, solamente 45 de las mujeres recibió estatinas al alta. ¿Qué es lo que nos dice esto? De que es menos probable recibir terapia de prevención secundaria basadas guías siendo mujer e incluso después de ser diagnosticada por enfermedad coronaria después de un cateterismo. Entonces, no solamente es subrepresentada, es subdiagnosticada y es subtratada. Y, a ver, esto es una teoría mía. Todos sabemos el score 2, que es lo que recomiendan las guías de dislipidemias de este año, y el HERT en las Américas. Sabemos que dentro del cuestionario o sea, ya te diferencia masculino de femenino. El tema es que después de esto hay mucha gente que puede llegar a pensar, bueno, pero si es mujer, un mismo porcentaje de riesgo cardiovascular, ¿no estaría apta para estatina? No, ¿qué es lo que nos pasa? Sabemos que si bien muchos de los estudios de eficacia y seguridad fueron hechos en población masculina predominante y que no hay recomendación en guías específicas para este tipo de tratamiento, ya que falta la consideración de solubilidad de droga, de duración, de dosis e interacción de estrógenos o de otras comorbilidades específicas en la mujer, este trial lo que nos decía es que en mujeres y hombres a riesgo equivalente la terapia de estatinas tiene una efectividad similar.
Faltan estudios, falta representación, pero por ahora el tratamiento, tanto en hombres como en mujeres, debe ser tomado por igual. No le quiero sacar muchas palabras a la charla de la doctora que viene, pero este es más bien algo que a mí me pasa con una amiga que tengo que tiene hipercolesterolemia familiar y el uso de anticonceptivos. ¿Qué es lo que nos pasa? Sabemos que el uso de anticonceptivos, por algunos estudios, ha demostrado seguridad y en algunos estudios, si bien no es positiva, ha demostrado algo de aumento de tasas, pero no significativo. Entonces, basándonos en lo que nos dice la OMS, los criterios de elegibilidad para anticonceptivos, en mujeres solamente con dislipidemia y sin otro factor de riesgo cardiovascular, los anticonceptivos orales son una alternativa, una buena alternativa para la anticoncepción. ¿Por qué? Porque es una condición donde las ventajas generalmente pasan a las desventajas. Y esto, para no sacarle mucha charla a la doctora, es diferente ya si le agregamos más factores de riesgo cardiovasculares a la mujer. Embarazo, que creo que es una de las partes más importantes de esta charla. Sabemos que la mujer atraviesa a lo largo de su vida, atraviesa diferentes etapas respecto al colesterol, siendo el segundo y el tercer trimestre donde más se eleva el colesterol total y el LDL, también los triglicéridos. Y FH, hipercolesterolemia familiar, sobre todo en este tipo de pacientes, se ve mucho más aumentado el perfil lipídico en el embarazo. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Cuál es lo crítico de todo esto? Que fíjense este gráfico, arriba en líneas rojas, mujer con hipercolesterolemia familiar. Se diagnostica la hipercolesterolemia, inicia el tratamiento con estatinas, va a quedar embarazada, se suspende las estatinas, tiene un pico toda la duración del embarazo, hasta después de la lactancia, se reinician las estatinas y baja. Y abajo, la mujer sin hipercolesterolemia familiar, fíjense que apenas tiene su pico y después se normaliza. Parece algo simple, algo aislado, pero a lo largo de la historia de la mujer nos puede traer consecuencias, porque fíjense, esto es la carga acumulada de colesterol LDL a lo largo de los años. En azul abajo, nuestra paciente sin hipercolesterolemia familiar atravesando 2 embarazos, en lo cual los niveles de colesterol son más bajos que aquella mujer con hipercolesterolemia familiar que ha tenido que suspender las estatinas momentáneamente durante los embarazos. Los niveles de carga acumulada de LDL a lo largo de los años va a ser mucho peor en esta última paciente. Y también se sabe que el colesterol aumentado en el embarazo al inicio se suponía como fisiológico, pero sabemos que valores más elevados de LDL durante el embarazo nos puede traer otras consecuencias. Ejemplo, la preeclampsia, la diabetes gestacional o el síndrome metabólico en la mujer, que nos vendría a complicar lo que es el cuarto trimestre de embarazo de la mujer, o sea, el seguimiento a lo largo del resto de la vida de la mujer. Y en el feto, en el bebé, nacimientos a pretérmino, perfil lipídico no valorable o lesiones preateroscleróticas. Esto es algo interesante que ha sido hace poco. La FDA remueve la contraindicación absoluta para estatinas en mujeres que van a estar embarazadas. Ahora bien, ¿de qué se nos vale esto? Que muchos estudios iniciales donde se eliminó el uso de estatinas en mujeres embarazadas fue en modelos animales y a dosis suprafisiológica. Este es uno de los últimos estudios observacionales, un estudio noruego, en el cual se dividió a mujeres embarazadas en 3 grupos: mujeres que nunca habían estado expuestas a estatinas, mujeres que habían tomado estatinas hasta un año antes de quedar embarazadas y mujeres que quedaron embarazadas dentro del año de haber tomado estatinas o incluso tomando estatinas. ¿Qué es lo que demostró? Que no hay asociación de malformaciones congénitas, sobre todo mayores, y el uso de estatinas. Esto es una toma de posición del grupo de hipertensión arterial SAJA de Argentina, que sugiere la pravastatina, una estatina hidrofílica con menor poder de atravesar la barrera placentaria, el cual ha demostrado disminuir ciertos factores relacionados a la fisiopatología de la eclampsia y la preeclampsia. Entonces, si bien no lo pone como algo para tomarlo ahora, para hacerlo ya, sí lo pone como una propuesta de estudio a futuro. Las guías 2025 sobre el manejo de enfermedad cardiovascular de la mujer y embarazo ponen a 2B como
considerar la continuación de estatinas durante el embarazo en mujeres con enfermedad aterosclerótica establecida, sobre todo si es reciente. Así es que si ya tenemos una mujer embarazada con una enfermedad aterosclerótica, evaluar el riesgo puede ser continuada, pero con nivel de evidencia bajo y, bueno, muy poca calidad de estudios. Ahora bien, hipercolesterolemia familiar sugiere también el uso de aféresis. Respecto a la ezetimibe y los inhibidores de la PCSK9, hay poca calidad de evidencia, así es que por las dudas también lo deja ahí como la guía para definir en cada caso, y el ácido bempedoico sí habría que retirarlo en cada embarazo. Por la parte de prevención cardiovascular, no quería dejar de hablar de la toma de posición del cuarto trimestre del grupo, del cual hay muchas autoras acá en la charla. Estrategia de intervención, siempre concientizar sobre los eventos adversos gestacionales como factores de riesgo cardiovascular, fomentar el trabajo en equipo de salud, detectar e implementar de forma temprana y efectiva tratamientos para la mujer en riesgo cardiovascular, educar mujeres conscientes, como decía recién la doctora Brocal, hay que, más que pacientes, tienen que ser asientes e incorporar algo que siempre sabemos, la historia clínica completa, género específica y las recomendaciones generales para todos, cesación tabáquica, actividad física, alimentación saludable, control de peso y obviamente en la mujer para el cuarto trimestre la lactancia materna. Conclusiones, no hay que desestimar el riesgo cardiovascular. A mismo nivel de riesgo cardiovascular, hombre o mujer, el tratamiento por ahora sigue siendo igual de efectivo. Algo de los lipidólogos, mientras antes y más bajo el colesterol, mejor. No es necesario suspender anticonceptivos, antidislipemias aisladas. Obviamente, si se suman factores de riesgo cardiovasculares, hay que tenerlos en cuenta. En embarazo y alto riesgo cardiovascular, reevaluar la suspensión de estatinas. Muchas gracias y que tengan buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Valentín. Antes de pasar a la siguiente charla, les recuerdo que los que quieran hacer preguntas las pueden ir escribiendo en el chat y al final las vamos a ir contestando. La próxima charla está a cargo de la doctora Flavia Pasarino. Nos va a hablar de anticoncepción en pacientes con riesgo cardiovascular, lo que el cardiólogo debe saber. Ella es médica especialista en ginecología y obstetricia, staff del Servicio de Tocoginecología del Hospital Escuela Eva Perón, investigadora por el Centro de Altos Estudios en Ciencias Humanas y la Salud en la Universidad Abierta Interamericana. Flavia, cuando quieras. Bueno, buenas noches a todos. En principio, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un honor poder participar con colegas de otras especialidades, así que estoy muy contenta por haber sido invitada. Em, Me toca hablar sobre anticoncepción en pacientes con riesgo cardiovascular, pero quisiera iniciar primero haciendo referencia al eje temático, que es prevención cardiovascular en la mujer en edad fértil. Un poco los colegas que estuvieron antes que yo ya charlaron, hicieron algunas consideraciones sobre esto. Fundamentalmente que cuando hablamos de edad fértil en la mujer nos referimos a varias etapas de su vida, es decir, desde la menarca o la instauración de su primera menstruación hasta el cese definitivo de las menstruaciones, que es la menopausia. Atravesamos por la adolescencia, los periodos intergenésicos entre embarazos, puerperio, lactancia y la perimenopausia. Entonces, hablar de edad fértil implica hablar de estas diferentes etapas, cada una con sus particularidades que hay que tener en cuenta. No es lo mismo anticoncepción en una adolescente que en una paciente, por ejemplo, perimenopáusica. Nosotros en ginecología tenemos una máxima que es que la consulta por anticoncepción es una consulta de urgencia, es decir, paciente que nos solicita un método anticonceptivo, ya sea en consultorio, en una internación, por ejemplo, post-evento obstétrico, post-aborto, post-embarazo, o incluso en una consulta por guardia, debe retirarse de esa consulta médica con un método anticonceptivo indicado. Para nosotros eso es una máxima. ¿Cómo abordamos la anticoncepción? Bueno, a través de la consejería, brindándole información a la paciente sobre métodos anticonceptivos disponibles, brindándole información sobre eficacia de cada uno de estos métodos, teniendo en cuenta la accesibilidad a los mismos. Tengamos en cuenta que sobre todo en nuestro país no es lo mismo
quizás el ambiente público que el ambiente privado, y dentro del ámbito público y privado incluso hay diferencias, entonces hay que tener en cuenta esto. Las preferencias de la paciente, que realmente es muy importante. El método anticonceptivo puede ser el más eficaz, puede ser el de mayor utilidad, el más extendido, el más accesible, que si la paciente no está convencida de la utilización o de que ese es el mejor método anticonceptivo para ella, probablemente la utilización de ese método no sea la correcta. Entonces, tenemos que tener mucho en cuenta la preferencia de la paciente y por supuesto que las condiciones de salud a la hora de sugerir un método anticonceptivo o incluso de modificarlo. Nada más para tener un poco en cuenta como información, la gran división que hacemos de los métodos anticonceptivos tiene que ver por un lado con aquellos que son no hormonales, aquellos que son hormonales, y por otro lado, diferenciación entre reversibles, es decir, una vez que el método deja de utilizarse, la fertilidad retorna, o irreversibles. A su vez tenemos los reversibles de corta duración, preservativo femenino y masculino, diafragma y la esponja, que se utilizan en la relación sexual, en el momento de la relación sexual, la píldora anticonceptiva, el anillo vaginal y el parche. También son de corta duración. Los de larga duración, el DIU de cobre no hormonal, que tiene una duración de 10 años. Los implantes, que son un método hormonal, tienen formulaciones con progestágenos. Dependiendo el tipo, puede durar entre 3 y 5 años. Y los DIU hormonal, también con progestágenos, con levonorgestrel en este caso, que también dependiendo del laboratorio o de la formulación, puede durar entre 3 y 5 años. Y los inyectables. Dentro de los inyectables tenemos los inyectables mensuales, que son hormonales combinados, es decir, tienen un derivado estrógeno y un progestágeno. Y también tenemos inyectables trimestrales, que son solo con progestágeno. Lo mismo que para los inyectables sucede para las píldoras anticonceptivas. Tenemos formulaciones con estrógenos y progestágenos y tenemos formulaciones libres de estrógeno o solo derivados, digamos, progestágenos. Finalmente, los irreversibles, la esterilización femenina o ligadura tubaria y la vasectomía a nivel masculino. Voy a abordar un poquito y sin tratar de entrar mucho en profundidad del tema, ya algo han comentado mis colegas, sobre todo en lo que es anticoncepción hormonal, porque el eje de esta charla es riesgo cardiovascular y la realidad es que los métodos anticonceptivos no hormonales no tienen ninguna contraindicación, digamos, en patología cardiovascular o en riesgo cardiovascular, y quizás es a los métodos hormonales a los que hay que prestarle un poco más de atención en este caso. Solamente a modo de recordar un poco, porque ya lo ha comentado el colega previamente, cuando hablamos de los efectos tanto de estrógenos o progestágenos, en este caso nos estamos refiriendo a estrógenos exógenos y progestágenos exógenos, ¿sí? Entonces disminuyen la oxidación del LDL, tienen efectos variables sobre las lipoproteínas de acuerdo a el método de administración, si son por vía oral, si son por vía parenteral. Elevan la presión arterial, disminuyen la tolerancia a la glucosa, esto estamos hablando de los estrógenos, aumentan los factores de coagulación y disminuyen la agregación plaquetaria, es decir, digamos, son trombogénicos. Y después tienen también algunas modificaciones a nivel de la motilidad, digamos, vascular. En cambio, los progestágenos, sobre todo a nivel de los lípidos, no tienen grandes efectos. Lo mismo a nivel de la presión arterial, sí mejoran un poco la tolerancia a la glucosa. Y también son protrombóticos, es decir, elevan factores de coagulación, disminuyen la agregación plaquetaria, el óxido nítrico y favorecen la vasoconstricción.
Estos efectos son efectos a nivel general, es decir, de acuerdo al tipo de estrógeno, al tipo de progestágeno y a la dosis, muchas veces puede haber una variación sobre el efecto que cada uno de ellos genera y sobre todo de la relevancia clínica que tiene cada uno de estos efectos a nivel de la paciente. Volviendo un poco a lo que era la parte de consejería, la eficacia del método anticonceptivo nosotros la medimos a través del índice de Pearl, que es el número de embarazos por cada 100 mujeres que usan el método anticonceptivo por año. Va desde muy eficaz cuando el índice de Pearl es de 0 a 0,9 a menos eficaz cuando es de 20 embarazos o más por cada 100 mujeres por año de uso. Acá tenemos un listado, el implante subdérmico, la vasectomía y la ligadura tubaria son los más efectivos, seguidos por los DIU, tanto el que contiene hormonas como el DIU de cobre. Y luego le siguen el inyectable menstrual, el inyectable mensual, perdón, los inyectables solo con progestágenos y las píldoras, tanto combinadas con solo progestágeno. Si vemos acá, esta primer columna nos habla sobre el uso perfecto del método y tenemos una segunda columna con el uso habitual. Para los primeros, teniendo en cuenta que son métodos habitualmente realizados y o colocados por el médico, por el ginecólogo, vamos a ver que el índice de Pearl es similar tanto en el uso perfecto como en el uso habitual, pero esto se modifica y en algunos métodos anticonceptivos sustancialmente cuando pasamos a aquellos métodos que dependen, digamos, de la paciente para su administración. Es decir, si la paciente se coloca el inyectable todos los meses en la fecha que corresponde, si la paciente toma correctamente la píldora, es decir, sin ningún olvido, como le explicamos en el consultorio, siempre en el mismo horario, todos los días, haciendo correctamente los periodos de descanso, teniendo en cuenta si la paciente está atravesando o atraviesa algún cuadro gastrointestinal en algún momento de la toma del anticonceptivo. Bueno, hay varios factores que se deben tener en cuenta, por lo cual vemos, por ejemplo, que los anticonceptivos orales combinados con el uso perfecto, el índice de Pearl es 0,3. Sin embargo, con el uso habitual se eleva a 7 embarazos por cada 100 mujeres que usan el método por año. Esto es importante tenerlo en cuenta y es importante explicárselo a la paciente también. Con respecto a accesibilidad, la Organización Mundial de la Salud hizo una guía con recomendaciones acerca de prácticas o exploraciones que sean necesarias previo a la indicación de un método anticonceptivo. Las dividió en clase A, aquellas que son obligatorias para el uso seguro del método; clase B, aquellas que contribuyen sustancialmente al uso seguro, pero si no tenemos disponibilidad para realizarlas, se debe evaluar riesgo-beneficio; y aquellas tipo C son las que no contribuyen al uso seguro del método anticonceptivo y por ende no es necesaria su realización previo a la indicación. Si vemos acá, son muy pocas las prácticas clase A, pero en realidad esto lo puse porque me quiero detener acá, que es la toma de presión arterial. Si vemos, es clase A para la esterilización femenina. Esto tiene que ver con que requiere anestesia regional y o general. Para aquellos métodos que no son hormonales, es una práctica de tipo C. Y si vemos acá, para aquellos que son hormonales, ya sea las píldoras, los inyectables, tanto combinados como solo de progestágeno, y los implantes, vamos a ver que no está clasificado, digamos, con ninguna de estas tres opciones. Esto tiene que ver con que en la teoría deberían ser clase A, es decir, es esencial la toma de presión arterial antes de indicar un método anticonceptivo hormonal. En la práctica, en el caso de que no tengamos acceso a la toma de presión arterial, la recomendación es no, digamos, indicar igual el método y poder hacer ese control. ¿Por qué? Porque evaluando riesgo-beneficio, la realidad es que la paciente debe irse con un método anticonceptivo.
Si vamos a la realidad, hasta en cualquier salita, centro de salud, suele haber digamos, un tensiómetro, suele estar la posibilidad de toma de presión arterial. Entonces, realmente encontrarse en un lugar donde voy a recetar un método anticonceptivo y no tengo posibilidad de tomarle la presión arterial a mi paciente es realmente muy raro. Pero bueno, la recomendación es la toma de presión arterial para indicar, previo a la indicación de métodos anticonceptivos, hormonales fundamentalmente. Por supuesto que una anamnesis completa para poder determinar las condiciones de salud. Esto un poco lo mencionó el doctor también en su charla. La Organización Mundial de la Salud lo que hizo fue crear unas recomendaciones, criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos. La última edición fue en 2015, la quinta edición, y son recomendaciones sobre la seguridad de los métodos anticonceptivos frente a ciertas condiciones médicas o características específicas. Valora tanto para el inicio, es decir, aquella paciente que tiene ya esta condición médica a la cual yo le debo indicar un método anticonceptivo, o de continuación, es decir, pacientes que ya vienen utilizando el método anticonceptivo y que de pronto en el consultorio nos encontramos con que tiene una condición médica o de salud nueva. Divide a los métodos anticonceptivos en 4 categorías. Categoría 1, no existen restricciones para el uso del método. Categoría 2, en general las ventajas del uso del método superan a los riesgos teóricos o demostrados. En la práctica, categorías 1 y 2 se traducen como si utilice el método o si indique el método anticonceptivo. Categoría 3, en general los riesgos teóricos o demostrados superan a las ventajas. Y categoría 4, está contraindicado el uso de ese método porque constituye un riesgo inaceptable para la salud. Traducción práctica, categorías 3 y 4, no utilizar o no indicar el método anticonceptivo. Por supuesto que uno en el consultorio hace una evaluación, digamos, general de la paciente, evalúa cada paciente, más allá de todas estas recomendaciones, siempre es algo individualizado la indicación de un método anticonceptivo. Tomando algunas de las tablas de este manual sobre guías de recomendación de la Organización Mundial de la Salud, la verdad es que es extensísima, quise traer algunos. Y creo que dislipemia justo no lo agregué, así que la verdad es que estuvo perfecta el agregado del doctor porque no se va a superponer para nada. Aquellas pacientes con trombosis venosa profunda o embolismo pulmonar, tanto sea con historia o cursando un episodio agudo o con antecedente y recibiendo terapia anticoagulante, tienen contraindicado el uso de anticoncepción combinada. Acá tenemos anticoncepción oral combinada, anticoncepción inyectable combinada, parches y anillos que también tienen combinación de estrógenos y progestágenos. Entonces está contraindicado. De igual forma, pacientes sometidas a cirugías mayores con inmovilización prolongada suelen ser fundamentalmente o las más frecuentes las traumatológicas, también tienen contraindicado el uso de anticoncepción combinada, fundamentalmente por los efectos protrombóticos, principalmente de los estrógenos. Vemos que en el episodio agudo de tromboembolismo también están contraindicados los anticonceptivos que tienen progestágenos, ¿sí? Pero en pacientes con antecedentes o con historia de eventos tromboembólicos o trombóticos en realidad, no están contraindicados los anticonceptivos. Esto es anticoncepción solo de progestágenos, oral. Esto es anticoncepción inyectable, acetato de medroxiprogesterona de depósito, que es inyectable solo progestágenos. Los implantes subdérmicos que también tienen solo progestágeno, levonorgestrel o etonorgestrel, para que tengamos en cuenta porque me parece que no puse qué significaba cada uno. También aquellas pacientes que tengan mutaciones trombogénicas conocidas tienen contraindicada la anticoncepción que contenga estrógenos, no así aquella anticoncepción que sea solo con progestágenos. Obviamente que cirugías mayores
sin inmovilización o cirugías menores, no tendría ningún inconveniente a la hora de iniciar o continuar su método anticonceptivo. Como decía antes, el riesgo digamos, de trombosis varía de acuerdo al tipo y a la dosis de estrógeno y al tipo de progestágeno. Etinilestradiol es un estrógeno sintético 7 veces más potente que los estrógenos naturales, como valerato de estradiol, por ejemplo, y por supuesto que al ser más potente tienen mayor riesgo trombótico que los estrógenos naturales. De igual manera, dosis altas de 50 microgramos de etinilestradiol o más también son más protrombóticas. De todas formas, en las presentaciones actuales, cada vez se utiliza menor dosis de estrógeno. Las más frecuentes actualmente contienen entre 15 y 20 microgramos. Quedan aún algunas formulaciones con 30 o 35 microgramos de estrógeno, pero que están cada vez más en desuso y se utilizan para situaciones particulares. Con respecto a los progestágenos, desogestrel es más protrombótico que ciproterona, estos dos más que drospirenona, en menor medida gestodeno y por último levonorgestrel, que es en general el que más frecuentemente se usa en los anticonceptivos combinados. Desogestrel por este gran riesgo protrombótico o sea, no se utiliza combinado con estrógenos, se utiliza solo. Y ciproterona forma parte de algunas formulaciones que también están prácticamente en desuso, tiene alguna que otra indicación específica. Hay evidencia limitada sobre parches y anillos, pero bueno, también están incluidas dentro de categoría 4 por la presencia de los estrógenos. Con respecto a hipertensión, toda paciente que tiene diagnóstico de hipertensión, tanto cuando no se la puede controlar como cuando puede evaluarse y está correctamente controlada, todo lo que sea anticoncepción con estrógeno es categoría 3, es decir, no debería utilizarse, ¿sí? Pasa a ser categoría 4 cuando la paciente tiene enfermedad vascular demostrada o una hipertensión severa o de difícil control, ¿sí? Entonces, pacientes hipertensas no deberían utilizar anticonceptivos combinados, fundamentalmente por el estrógeno. Sí pueden utilizar, en cambio, anticonceptivos solo con progestágenos, ya sea orales, inyectables, en forma de implantes o DIU con levonorgestrel, son todos categoría 2 o incluso 1, excepto aquellas pacientes que tienen enfermedad vascular demostrada, donde el inyectable trimestral de acetato de medroxiprogesterona es categoría 3, porque la medroxiprogesterona, digamos, causa o tiene mayor efecto a nivel del perfil lipídico, entonces, bueno, por eso es categoría 3. Con respecto a cardiopatía isquémica y a ACV, tanto para enfermedad actual o para antecedente de cualquiera de las dos condiciones, la anticoncepción con estrógenos es categoría 4, es decir, está contraindicada, ¿sí? Por el mismo motivo, acetato de medroxiprogesterona, habíamos dicho que es el inyectable trimestral, también es categoría 3, ¿sí? Y lo que es anticoncepción oral solo de progestágenos e implantes es categoría 2 para el inicio, categoría 3 para la continuación, ¿sí? En estas pacientes, por supuesto que la mejor opción es un DIU, ¿sí? Fundamentalmente un DIU no hormonal, digamos. Y para diabetes, en líneas generales, solamente está contraindicada la anticoncepción con estrógenos, es decir, combinada en aquellas pacientes que tengan diagnóstico de nefropatía, retinopatía o neuropatía, o bien alguna otra enfermedad vascular o diabetes de mayor de 20 años de duración. Así como se plantean para estas situaciones, obviamente que están contempladas un montón de otras situaciones, por ejemplo, pacientes tabaquistas, aquellas pacientes tabaquistas luego de los 35 años y cuando son tabaquistas de jerarquía. La OMS en estas recomendaciones definió
un límite de 20 cigarrillos día. Entonces, pacientes que fuman más de 20 cigarrillos día, mayores de 35 años, también van a tener contraindicado el uso de anticoncepción hormonal combinada, es decir, con estrógenos. Creo que no lo puse, pero bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Traté de, para no explayarme demasiado, elegir estas cuestiones un poco más puntuales. Es muy extensa la recomendación y también incluye otras patologías no relacionadas con la parte cardiovascular, patología hepática y demás. Entonces, bueno, traté de elegir como para no explayarme. Sí me parece importante esto, anticoncepción hormonal de emergencia. 3 formulaciones, levonorgestrel es un progestágeno, 1,5 miligramos en dosis única o 0,75 miligramos uno cada 12 horas. Si no hay formulación de levonorgestrel en el lugar donde estamos, cualquier anticonceptivo combinado de los que usamos como anticonceptivo que tenga al menos 20 microgramos de etinilestradiol puede utilizarse también como anticoncepción hormonal de emergencia. Lo que me importa recalcar es que es categoría 1 para cualquier condición de salud, es decir, todas estas condiciones previas de las que habíamos hablado, tromboembolismo o trombosis, ACV, hipertensión, en todas ellas, la anticoncepción hormonal de emergencia por riesgo-beneficio justamente es categoría 1, es decir, se puede indicar. Con respecto a la eficacia, por supuesto que cuanto más cercano a la relación de riesgo se indique o se realice, mayor su efectividad, es del 95% si se utiliza antes de las 12 horas posteriores a la relación de riesgo y baja sustancialmente al 58% si se utiliza entre las 48 y 72 horas posteriores a la relación de riesgo. Esto me interesa mucho porque la realidad es que en realidad cualquiera de nosotros eh, puede indicar anticoncepción hormonal de emergencia. Es muy importante que sea quien sea el médico que recibe a la paciente, si la paciente lo solicita, realmente pueda estar seguro de indicarlo y teniendo en cuenta que cuanto antes se interviene, mayor es la eficacia. Entonces, quizás hasta derivarlo a un ginecólogo que consiga una consulta o que vaya a una guardia, se pierde tiempo que puede ser muy valioso en estos casos, con lo cual, bueno, transmitir la seguridad de que cualquiera lo puede indicar. En general se consigue prácticamente en todos lados el levonorgestrel y es categoría 1, por lo que se puede indicar de forma segura de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Les dejo nada más esto, no sé si lo voy a poder, bueno, era un pequeño videíto, pero lo que me interesa es fundamentalmente la página de IPAS México. Cuando uno ingresa, accede a esto, puede ir moviéndose a lo largo de todo el círculo y puede ir viendo para cada una de estas condiciones de salud, qué categoría de OMS es cada uno de los métodos anticonceptivos. Me parece una herramienta súper útil porque, bueno, hablaron los otros colegas de todo esto de los riesgos cardiovasculares género específicos. Bueno, la doctora habló también de tratamiento de la hipertensión en edad fértil, mencionó esta cuestión de evaluar en la paciente si está próxima a embarazarse o no para indicar IECA o ARA o buscar otra alternativa. Bueno, en esa misma dirección, al interrogar sobre eso, ella también mencionó interrogar sobre métodos anticonceptivos. Aquella paciente que no desea un embarazo, bueno, hay que interrogar, que preguntar si está utilizando algún método anticonceptivo seguro y quizás cuando se presenta alguna duda sobre si la paciente puede utilizarlo o no, si hay que hacer un cambio con el método anticonceptivo o no, bueno, me parece que esta página es bastante amena, se puede acceder. Existe también una aplicación para el celular con todas las recomendaciones de OMS, que también es bastante intuitiva para ser utilizada.
Así que bueno, quería mostrárselos como para que lo puedan tener en cuenta. Bueno, ahí arrancó el videíto. Pensé que no se iba a poder verlo. Eh, Nos da todos los criterios, podemos ir buscando lo que necesitemos y hay algunos que vamos a ver acá que tienen alguna recomendación específica. Si vamos acá, tenemos alguna que otra aclaración con respecto a ese método anticonceptivo particular. Me parece que es bastante interesante por lo menos saber que existe, que si tenemos alguna duda siempre este, lo podemos consultar. Como conclusión, la anticoncepción es una consulta de urgencia. El método anticonceptivo más efectivo para una paciente termina siendo aquel método anticonceptivo que la paciente prefiere. La anticoncepción de emergencia es categoría 1 para cualquier condición. Esto me parece súper importante. Y como hablaba también la doctora sobre ventana de oportunidad, bueno, es fundamental aprovechar la oportunidad en salud que se presenta cuando tenemos a la paciente en consultorio, así como nosotros en ginecología muchas veces en nuestras reuniones también recalcamos un poco esto, bueno, tomar la presión a la paciente en el consultorio, hacer el cálculo de riesgo cardiovascular, indagar sobre estos factores de riesgo tanto generales como género específicos. Bueno, así también todos, digamos, ustedes, cardiólogos, clínicos, médicos de familia y demás, pueden indagar sobre anticoncepción, sobre deseo de fertilidad o de embarazo o no. Y bueno, incluso hasta esto que mencionaba, anticoncepción de emergencia, en realidad podemos indicar todos los médicos estos métodos anticonceptivos, pero fundamentalmente tener en cuenta esto de la anticoncepción de emergencia. Muchas gracias. Gracias a todos los disertantes, realmente excelentes las tres charlas. Ahora vamos a dar lugar a la doctora Silvia Lopresti como panelista. Ella es médica cardióloga, integrante del Comité de la Mujer, es hipertensóloga, expresidente del Comité de Enfermedades Cardiovasculares de la Mujer. Y después daremos lugar a las preguntas del panel que pueden ir escribiendo en el chat. Adelante, Silvi. Estás muteada. Bueno, la verdad, excelentes las presentaciones, me gustaron todas, cada una con su enfoque, la verdad, hermosas las charlas. Un comentario, la doctora Flavia Pasarino, lo que dio como su presentación extensísima para mi modo de ver y el poco conocimiento que uno tiene realmente de todos los métodos anticonceptivos en el consultorio. Me resultó sumamente útil lo último que comentó, que era justamente dos cosas. Primero, que la consulta la consulta de una mujer que pide la anticoncepción es una emergencia, me quedó clarísimo. Y la consulta de la anticoncepción de emergencia o el método anticonceptivo me pareció clarísimo. Me llevo esos dos ítems como elementos que yo sí puedo utilizar en mi consultorio porque el resto de la consejería en cuanto al anticonceptivo indicado, más allá del cuadro que nos presentó, yo se lo sugeriría a un ginecólogo por lo extenso y por lo variado que es la temática. La verdad, me llevo esas perlitas. A la doctora Lorena Brocal, que me encantó tu charla, y quisiera saber si hay un valor de disminución de la presión arterial cuando uno utiliza todos los métodos estos que mencionaste, tanto los métodos de mindfulness junto con los cambios en la actividad física y los cambios en el hábito alimentario. Si hay un registro, porque sumados me imagino que han de ser más de los que nosotros podemos llegar a tener en mente. Bueno, Silvi, creo que no hay una suma estimativa de cada uno de ellos, porque todavía estos estudios son con relativamente pocos pacientes, y entonces es muy difícil extrapolar. La mayoría de los que hemos encontrado y los que más impacto tienen, con respecto al mindfulness, por ejemplo, han disminuido entre 5 y 7 milímetros de mercurio. Que no es poco. No es poco,
sea, pero no se evalúa en ellos, algunos incluso en el segundo trabajo que mostré, cuánto podían adaptarse a la dieta DASH y entonces sumar el beneficio de la dieta DASH. No aclara cuánto es el porcentaje bueno, de probióticos o de prebióticos que tenga la alimentación, incluso la cantidad de fibra, o sea, uno específico que sume todos, no, por lo menos no lo he visto, pero si a simple vista nosotros hacemos una cuenta de cada uno de esos factores, seguramente disminuyen quizás a la par que cualquier tratamiento farmacológico estándar. Por lo cual todas las guías dicen que primero hay que recomendarlos durante 3 meses. Creo que pocos lo hacemos. Cuando uno ve un paciente con 180, 100 de presión en el consultorio, por más que le da algunas pautas, no se va de nuestra No, consulta sin el fármaco. Y la sí. mayoría están pidiéndonos que esperemos 3 meses a los cambios de hábitos. Eh, Creo que básicamente se puede lograr, hay que hacer una consulta realmente completa. Es imposible abordar todos esos aspectos que vimos, que son por lo menos 9, eh, en 20 o 30 minutos de una consulta. ¿Sí? Creo que este Sí. abordaje integrador debería llevarnos bastante más tiempo para poder dedicarle el tiempo que corresponde a los cambios de hábito. Y sumado a ello, después podernos también sumar los métodos complementarios que nos van a permitir medir estos valores de inflamación. ¿Sí? Porque bueno, eso también va a ser una medida del éxito de nuestro tratamiento a posterior, ¿no? Empezar a medir algunos de estos otros factores que nos aportan datos de nuestro paciente. ¿Mm? Pero ahí está lo que comentabas de empoderar al paciente para que él tome las riendas de empezar el tratamiento y después no perderlo. O sea, que vuelva a la Ujú. consulta para poder hacer el seguimiento. Probablemente en una primera consulta no puedas hacer todo, pero si el paciente tiene cierta continuidad, uno puede ir profundizando tanto en la historia clínica como en el seguimiento del tratamiento. Buenísimo lo tuyo. O sea, Doctor creo que Olivera, debemos aprovechar el tiempo para empezar con el más importante, que es la alimentación. Si hay que exacto. priorizar el tiempo, hay que empezar por la alimentación, digamos, y la actividad Y física. porque va a depender de eso lo que sucede en su familia también, si es que tiene familia, Ujú. si es que no la tiene, si es que no la tiene para cuando la tenga, y si es que tiene hijos, bueno, empezar con la alimentación, el que maneja la cocina. Tal cual. Doctor Ojeda, la dislipidemia en edad fértil me genera dudas porque en el caso de una mujer embarazada que ya tiene estas dislipidemias, si uno realmente le suspende la medicación antihipolipemiante o elige otra, ¿cuál es su mirada? ¿Cómo lo abordaría? Creo que al final hizo una mención sobre medicación que no sé si tenemos en el país para indicarle Exactamente. a la paciente para, bueno, para disminuir esa sobrecarga que va a tener durante tanto en los embarazos como fuera de ellos. Exactamente. Por ahora, lo que dice la evidencia, yo puse los artículos que más recientes y mayor cantidad de pacientes incluía, pero la gran mayoría concluyen en lo mismo. Enfermedad cardiovascular establecida de alto riesgo, sobre todo reciente, tratar, evaluar de no suspender las estatinas o el tratamiento de antihipercolesterolémico en general. Ahora bien, sin otros factores de riesgo, hipercolesterolemia aislada, y recién hace muy poco se sacó de la FDA la prohibición. Así es que todos dicen lo mismo, por ahora dislipidemia aislada, y realmente es una laguna en la evidencia que más adelante tenemos que, ¿cómo se llama?, que subsanar. Este, la plasmaféresis, y sí, realmente no es algo que tenemos en todos los centros, sobre todo el interior, una opción asequible, y el resto de los medicamentos antihipercolesterolémicos también tienen baja evidencia, pero bueno, es algo que hoy en día la evidencia no lo respalda. Tal vez dentro de un par de años si haya suficiente cantidad de casos como para definir el límite, lo ampliamos, no lo ampliamos, hasta dónde llegará, porque también es cierto que muchos de estos modelos en los cuales se prohibieron las estatinas fueron ratas, o sea, modelos animales, y con dosis suprafisiológicas, valores de medicación tan altos que nosotros no tomamos por superficie corporal.
Así es que realmente hoy solamente riesgo cardiovascular es alto o enfermedad cardiovascular ya establecida, aislado y la hipercolesterolemia, laguna en la evidencia. Seguimos entonces en suspenso esperando los próximos estudios. Bueno, felicitaciones a todos, muy lindas las charlas, la verdad, muy claras y con temas muy novedosos. Bueno, No sé si... muchas gracias, Silvia. Tenemos un par de preguntas en el chat. Una es, ¿desde cuánto debemos tratar la hipercolesterolemia en embarazadas? Imagino que se refiere al valor, a los valores. Bueno, esta pregunta es para Valentín. Sí, precisamente creo que se viene a responder la misma pregunta con un poco lo que acabamos de decir. Realmente, no hay, dentro de los ensayos que vi, no hay un valor alto de hipercolesterolemia que por sí solo precise la indicación de terapia antihipercolesterolémica. De hecho, los pocas series de casos en los cuales tenían valores de colesterol muy altos llegaron a usar plasmaféresis, pero eran muy pocos casos, eran reportes de casos más que estudios grandes aleatorizados. Así es que realmente la sugerencia o lo que dice la guía hoy es no iniciarla en el embarazo. Si ya está con estatinas porque tiene alto riesgo cardiovascular, evaluar dejarla. Evaluar dejarla o vemos qué hacemos dependiendo de cada individuo, pero no iniciarla si es solamente colesterol elevado. Bien. Perfecto. Bueno, y la próxima pregunta es para la doctora Pasarino. En síndrome de ovario poliquístico, ¿cuál sería la anticoncepción indicada y cada cuánto se indicaría controles hormonales en las mismas? ¿Me podés volver a repetir? Porque justo se tildó en el inicio de la pregunta. En el síndrome de ovario poliquístico, ¿cuál sería la anticoncepción indicada y cada cuánto se indicaría controles hormonales? Mira, síndrome de ovario poliquístico, digamos, como diagnóstico, no tiene una contraindicación en cuanto a ningún anticonceptivo. Se va a evaluar siempre a nivel individual con la paciente, sobre todo teniendo en cuenta esto que decíamos antes, preferencias y demás, pero bueno, se puede utilizar prácticamente cualquiera de los métodos que tenemos disponibles. Y los controles hormonales en realidad van a depender, se utilizan sobre todo en el diagnóstico, pero después no nos hablan de pronóstico o de evolución de la enfermedad. Entonces, la verdad es que no hay una recomendación específica. Tiene mucho que ver con el seguimiento individualizado, porque de hecho en síndrome de ovario poliquístico hay distintos como fenotipos, dependiendo de los criterios diagnósticos que tenga presente o no. El diagnóstico no se hace solamente con un listado de criterios, sino que hay diferentes fenotipos, con lo cual en realidad depende de cada uno y de cada paciente individualizada cómo hacemos el seguimiento. Por ende, hacer como una recomendación general sería como por ahí dejar muchas aristas de lado. Eso tiene que ver mucho con cada paciente en particular. Perfecto. Bien. Creo que no hay más preguntas en el chat. No sé si alguien tiene algo más que quiera preguntar. No. Acá apareció una. ¿Cuál sería el valor de referencia en una mujer en edad fértil que se utilizaría para iniciar estatinas? Bien, lo, lo mismo de recién, bueno, voy a ser medio repetitivo. Eh, Los mismos valores que se utilizan para hombres, si bien las guías sabemos que están como subrepresentadas, sugieren el mismo valor de corte dentro del riesgo cardiovascular según los scores. Hasta que no hayan más estudios en los cuales se empiece a ver, por ejemplo, el síndrome ovario poliquístico, la diferencia de los estrógenos, el uso de anticonceptivos, como factores de riesgo modificables. Realmente la evidencia dice que los mismos puntos de corte que para el varón
usando las escalas de riesgo son iguales de efectivas. Obviamente, en el caso que aparezcan estas situaciones particulares, si bien no están en los scores, uno como cardiólogo los debería tener en cuenta y incluirlo dentro del riesgo cardiovascular. Y ahora que termino de hablar yo, lo mismo digo que Lorena, la prevención es todo, la prevención es todo. Así es que, y nada, la meditación, la meditación, en un par de años los cardiólogos vamos a tener que saber hacer meditación en el consultorio. Exacto. Eh, ¿Te puedo pedir, Paula? Quiero hacer sí, una por favor. conclusión. Adelante, Rosa. Hola, buenas noches. Excelente. Estoy súper enganchada con este webinar. Realmente felicitaciones a las dos coordinadoras, secretarias que estuvieron acá trabajando, los dos comités. La verdad que es maravilloso ver cómo trabajan. Es un placer poder escuchar a la gente joven, a nuestros profesionales jóvenes hablando de estos temas. Yo me llevo un poco lo que decía la doctora Lopresti, ¿no? O sea, lo que dijo ella coincido totalmente, pero creo que lo que tenemos que tener en cuenta en cada una de las patologías, en este caso estamos hablando de mujer en edad fértil, pero creo que tenemos que llevarnos a casa la idea que la prevención viene desde la salud, desde la infancia, y es enseñar, es que los pacientes no sean pacientes, sino personas que aprendan que su salud la tienen que cuidar y cómo tienen que cuidar. Nosotros tenemos que tener en este momento el criterio de la prevención, desde todo punto de vista. Eh, si yo tengo que pensar en este momento, diría de la prevención primordial, o sea, cuando nace el bebé, directamente. Pero bueno, ahora tenemos pacientes adultos a los cuales le tenemos que enseñar para que ellos enseñen su descendencia y traten a sus antecesores, porque esa es la realidad que tenemos hoy. Pero me parece genial que tengamos que pensar en la buena alimentación, la no contaminación y fundamentalmente nuestra cabecita. O sea, el saber cómo tenemos que trabajar nuestra vida a través de las buenas cosas que podemos hacer en nuestra vida. Y eso es no solamente el mindfulness, que me parece perfecto, pero es también conocer a cada uno de las personas y saber qué es lo que necesitan y qué es lo que le podemos brindar como profesionales, no solamente el medicamento. Creo que nos tenemos que llevar a casa que no es solamente el medicamento, sino saber actuar para proteger a esa persona desde todo punto de vista. Y les agradezco muchísimo porque fue excelente este webinar. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Coincido. Rosy. Bueno, como habíamos hablado en una de las primeras reuniones, el título era Prevención de enfermedades cardiovasculares en la mujer en edad fértil. Pusimos estos tres tópicos, se pueden hacer 1000 webinares con distintos tópicos, así que bueno, esperemos que sea una puerta de entrada para reuniones futuras. Excelente. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias a Buenas todos por participar. noches. Buenas noches.